Dios les bendiga. Estamos desde la Iglesia Comunidad Cristiana Pozos de Agua Viva en Pozos de Santana, transmitiendo en vivo el mensaje de hoy para la Iglesia de Jesucristo. Queremos empezar el día con una oración para todos ustedes, para que el Señor tome control de lo que hagamos y para que Dios abra sus corazones, para que seamos una mente abierta a recibir lo que Dios tiene para nosotros en tiempos de crisis. Señor bueno y Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tu misericordia es para con nosotros, porque tú siempre has estado con nosotros, Señor, y porque creemos, Padre Celestial, que sin ti nada somos. Dios, tu palabra enseña que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen, y que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, nos cuidamos, Señor, acatamos los requerimientos del Ministerio de Salud, pero sobre todo queremos que tú seas escudo protector alrededor nuestro, Señor, y que tu ángel, Señor, acampe alrededor de tu iglesia, Señor, y que todos, Señor, nosotros creamos a tu palabra y a tu protección y guardemos tu palabra, Señor, en estos momentos de crisis y en todo momento, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amados hermanos, en esta mañana yo quiero compartir un tema que Dios ha puesto en mi corazón, que cada uno de nosotros tenemos que pensar y meditar en la palabra de Dios. Ha habido un tiempo de más quedarnos en la casa, un tiempo de estar más desocupados en la casa, pero Dios quiere que nos ocupemos en su palabra, porque allí está la paz, porque allí está la bendición que puede llegar a nuestras vidas. Vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 8, versos 23 al 27. Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Dice así la palabra de Dios: y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas llegaban a cubrir la barca, pero él dormía, pero Cristo dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En la vida constantemente nos vamos a enfrentar a diferentes pruebas. Algunas pruebas son más fuertes que otras, y algunas van a ser como un viento que nos distrae, pero otras van a ser para nosotros como grandes tormentas en la vida. La única seguridad de que saldremos adelante en todas ellas es que Cristo esté con nosotros, o dicho de otra manera, que nosotros estemos en Cristo. El tema de hoy lo hemos titulado Cuando las cosas se ponen difíciles. Y hoy podemos ver a un grupo de discípulos que entra con Cristo en la barca y las cosas cambian, las circunstancias cambian, las cosas se pusieron difíciles. Cuando las cosas se ponen difíciles, hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer o prever. Lo primero, cuando las cosas se ponen difíciles, debemos seguir a Jesús a donde sea. Cuando las cosas se ponen difíciles, debemos seguir a Jesús a donde sea. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso que estamos narrando de Mateo 8, 23 al 27, fue seguir a Jesús a una barca. De repente puede ser seguirle a otro lado. De repente podemos hablar de seguir su palabra. Lucas 9, 23 me dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y decía a todos, repito, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay una palabra que aparece allí en cuanto a negarse a sí mismo que a mí me llama la atención en el griego. La palabra en griego es la palabra apernoamai.
Y cuando leemos cuál es el significado de esa palabra, significa negar completamente que se conoce a una persona. Niéguese a sí mismo es negarse completamente que se conoce a una persona. En otras palabras, para yo poder seguir a Jesús, a donde quiera que Él vaya, a donde quiera que Él me invita, definitivamente es necesario desconocer que yo existo. Desconocer completamente que yo existo. Es eliminar de mi vida el yo y darle a Cristo el control total de mi vida. Las cosas se han puesto difíciles en el mundo. En Costa Rica las cosas se han puesto difíciles. Pero una de las cosas que me hace, una de las acciones que yo tengo que tomar para garantizar la protección divina y que Dios está conmigo y que voy a salir adelante, hermanos, es negar completamente quién soy yo. Es niéguese a sí mismo. Negar completamente mi existencia. La palabra de Dios dice: mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Hoy en día la gente no quiere seguir a Jesús, sino que encuentra una mejor propuesta, un mejor camino. Porque seguir a Jesús significa que yo no voy a hacer lo que yo quiera, sino que para seguir a Jesús yo voy a hacer lo que Él me dice que haga. La seguridad de mi vida, la seguridad de mi casa, de mi familia, es estar siempre donde Él está. Y si yo estoy en la barca con Jesús, no importa lo que pase afuera, mi seguridad radica en que Jesús está conmigo. O también dicho de otras palabras, que yo estoy con Jesús. Si yo estoy afuera de la barca, pero con Jesús, entonces también yo estaré seguro. Entonces, el asunto no es si estoy dentro o fuera de la barca, porque puede haber tormentas, puede haber problemas y puede haber circunstancias, tanto dentro como afuera. El asunto es si estoy con Jesús, si estoy en Cristo. De eso es lo que se trata el asunto. Puedo estar fuera de la barca con Jesús, puedo estar dentro de la barca con Jesús. Puede haber problemas aún dentro de mi barca, aún dentro de mi casa, aún dentro de mi trabajo, aún dentro de mi lugar de estudio. Pero si yo estoy con Jesús, tengo la garantía de que no va a haber ninguna tormenta, ningún virus, ninguna plaga que vaya a tocar mi morada, que vaya a tocar mi existir, ni a mi familia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 24 al 31. Mateo capítulo 14, verso 24 al 31. Encontramos este otro pasaje de las Escrituras hablando de un mar azotado, de un mar tormentoso. Jesús se retira a orar. Sus discípulos entran en la barca. Y en el versículo 24 de Mateo 14 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo de andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
En este pasaje de Mateo, capítulo 14, verso 24 al 31, encontramos otra tormenta. Pero encontramos a los discípulos ahora solos en medio de la tormenta. Y en medio del mar, aquella barca era azotada por fuertes olas, por un grande viento que era contrario. Jesús, que nunca pierde de vista a sus discípulos, se da cuenta de lo que está pasando y sale en su auxilio, porque Jesús siempre está con nosotros. Porque si hay algo que podemos contar, hermanos, es con la presencia de Dios en nuestras vidas. Querido amigo, no importa lo que estés pasando, la palabra de Dios dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor siempre va a estar con nosotros. Donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Cuando Jesús se acerca a ellos, ellos ven como un fantasma. Y ese fantasma que era Jesús para ellos, no lo reconocían, y menos que viniera caminando sobre las aguas. Entonces Jesús les dice: no teman, soy yo. Cuando Jesús dice esto, Pedro le dice: Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Y Pedro también caminó sobre las aguas. El Señor le dijo: yo soy, camina sobre el agua. Pedro sale de la barca, camina sobre el agua. Pero dice la palabra de Dios que él se puso a ver, verso 30, el fuerte viento, y tuvo miedo. Y comenzando a unirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo, como dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, las cosas van a salir bien. Cuando nosotros empezamos a ver más los problemas, más las olas, más los vientos y el movimiento de la barca, nosotros vamos a perder la perspectiva. Ahora, había algo importante que Pedro sabía. Cuando Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Pedro sabía algo importante. Amigo querido, hermano amado, hermana amada, amiga amada, Pedro sabía que era más seguro estar con Cristo en medio del mar, aún con las olas y la tempestad, que estar solo en la barca. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos cuando las cosas se ponen difíciles es seguir a Jesús a donde quiera que esté. No importa si es en medio del mar, no importa si es en la barca. Aprendiendo que si hacemos lo que Él dice, entonces recibiremos lo que Él ofrece. Lo segundo importante que tenemos que hacer cuando las cosas se ponen difíciles es no asustarnos. No asustarnos y elegir la fe. Romanos 8, 28 y 29, un pasaje muy conocido que trae una gran promesa bíblica. Romanos 8, 28 y 29, que tiene una gran promesa bíblica, dice lo siguiente: y sabemos, no es que especulamos, no es que me contaron, no es que podría ser, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Lenguaje sencillo: Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Reina Valera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Lo segundo importante cuando las cosas se ponen difíciles es no debemos asustarnos y elegimos la fe. Siempre que se presenta una tempestad, estemos seguros de algo: esa tempestad no puede tocarnos. Siempre he creído que el enemigo hace en nuestra vida lo que nosotros le permitamos hacer. El diablo va a hacer en nuestra vida lo que usted y yo le permitamos hacer. Cuando en el Antiguo Testamento Satanás se presenta delante de Dios,
Y Dios le pregunta: ¿qué tal mi siervo Job? Temeroso de Dios, varón perfecto, ninguno como él. El diablo le dice estas palabras parafraseadas: cuidado pierde. ¿Acaso que Job te alaba y te bendice en vano? ¿No tienes un cerco alrededor de él? Un cerco donde nadie le puede tocar. Hay algo que usted y yo, querido amigo y hermano, tenemos que aprender. Hay un cerco alrededor de nosotros que Dios ha puesto. Nada nos puede tocar si nosotros estamos en Cristo. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted está en Cristo hay un vallado protector de parte de Dios, y el enemigo lo único que puede hacer es ir alrededor nuestro como león rugiente, dando la oportunidad para querer devorarnos. La Biblia dice también que tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Así que hay algo que nosotros tenemos que entender, querido hermano. El diablo hace en mi vida lo que yo le permita hacer. Cuando yo abro puertas, la palabra de Dios dice: y no deis lugar al diablo. Entonces Romanos 8:28 nos dice una gran promesa. Sabemos, y es algo que ya tenemos entendido, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. No puede dañarnos. Puede ser que ruja muy fuerte, puede ser que sobrepase nuestra barca esta tormenta, pero definitivamente, si yo soy un seguidor de Jesús, el estar donde Él dice que debo estar me debe ser garantía suficiente para creer que nada me va a poder tocar. Nada podrá hacerme daño. Vivir para Él, guardarme para Él, es garantía de que su palabra se va a cumplir en mí. Yo elijo creerle a Él. Creer en su palabra es a la postre lo que hará que mi actitud sea una actitud de esperanza y de confianza. Una actitud de alguien que está seguro en quien ha creído. Todo lo que está pasando en este momento, todo lo que tiene que ver con esta peste, con esta plaga, con este virus del COVID-19, ya hay gente que lo ha superado y nosotros también lo vamos a superar. El apóstol Pedro dice: ¿por qué se sorprenden del fuego de prueba que les ha sobrevenido? Como si alguna cosa extraña les estuviera viniendo. Mucha gente y todos los hermanos alrededor del mundo, y hoy cada vez más literal con este mundo globalizado, están pasando las mismas cosas. Ya en Corea del Sur se logró nivelar el pico del virus. Ya lo lograron controlar. Se está trabajando en una vacuna contra el coronavirus. Pero no solamente pensando en esto, hermanos. Lo único que yo sé es que la palabra de Dios me promete que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y yo elijo creerle a Él. Y si yo me guardo para Dios, y si yo busco la presencia de Dios y estoy en Cristo, yo puedo dormir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando afuera de la barca, yo elijo permanecer en la barca, permanecer donde está Jesús, permanecer en su presencia. El libro de Hebreos capítulo 11 verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que vemos no necesita fe. Lo que nos dicen las noticias es lo que estamos viendo, y para eso no necesitamos fe. Pero mi fe no está basada en lo que yo estoy viendo, en lo que yo estoy oyendo, ni en el Facebook, ni en los mensajes que pululan de WhatsApp y de Facebook en estos días y las noticias negativas. Mi fe está basada en la certeza de lo que yo estoy esperando. Y yo espero, primero, la cobertura del Señor. Yo espero que el Señor va a pelear conmigo como poderoso gigante, porque su palabra dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Yo espero la cobertura del Señor. Dios cubre a sus hijos y debajo de sus alas vamos a estar tranquilos. Yo espero ver al Señor luchando por mí.
La Biblia dice que el Señor luchará por ti y nosotros vamos a estar tranquilos. Yo espero ver al Señor librándome de toda plaga y de toda enfermedad que no va a tocar mi casa, no va a tocar mi morada. Como cuando el ángel de la muerte se paseó por Egipto y todos los primogénitos de los que no habían marcado sus puertas en los dinteles con la sangre del cordero morían. Se oía el lamento, se oía el llanto. Pudo venir por un momento un poco de miedo, pero cuando se dieron cuenta que el tiempo pasaba y que sus hijos primogénitos no morían, al final es la fortaleza y la celebración de que Dios está con nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia? Puede ser que usted oiga rumores, puede ser que sea muy cerca de usted, de un vecino contagiado, de su pueblo, de 7, de 8 personas en todo un pueblo de 54,000 personas como acá en Santana. Pero la palabra de Dios dice: pueden caer a tu lado 1,000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no llegarán. Yo prefiero creerle a Dios. Yo prefiero, hermanos, seguir en la barca con el Señor, seguir con Jesús. Espero ver al Señor librándome de toda plaga y enfermedad, que no va a tocar mi morada, que no va a tocar mi casa. Para que esto suceda, yo debo de permanecer en Él en santidad. Y santidad es apartarme del pecado, del mundo para Dios. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otra versión de la palabra de Dios para todos dice: traten de vivir en paz con todo el mundo. Tengan una vida libre de pecado, porque el que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. He aprendido con el tiempo de mi caminar cristiano que toda bendición tiene una condición. Si usted vive en santidad, usted va a ver a Dios en su vida, y las promesas de Dios van a ser para usted. Lo tercero importante que tenemos que tomar en cuenta cuando las cosas se ponen difíciles es: no debemos de temer, no debemos de tener miedo. Cuando oímos noticias, cuando vemos a la gente enferma en Costa Rica, gracias al Señor, hermanos, la gente es poca la que está en el hospital. La mayoría están en cuarentena en sus casas, y veo que la gente ha obedecido, la iglesia ha obedecido, sus hijos han obedecido. Hay menos gente transitando en la calle, hay menos carros en la calle, hay más gente trabajando desde sus casas, y todo está bien. Y no importa cuál sea el informe del gobierno todos los días a mediodía, nosotros no debemos de temer. Jesús hace una pregunta a sus discípulos. Sus discípulos ven que la tempestad sobrepasa la barca, las olas, que el viento es fuerte, y vuelven a ver para ver dónde está Jesús, y miran al maestro durmiendo en la barca, y le despiertan a Jesús. Y Jesús lo que les dice, capítulo 8 de Romanos, verso 15, pero Jesús lo que les dice en su palabra es: ¿por qué teméis? Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Los hijos de Dios tenemos que tener una confianza, tenemos un Padre celestial. La palabra Abba en hebreo es papito, es una palabra que traduce la intimidad con un Padre que tenemos confianza. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Yo creo que mi Padre celestial cuida de mí, que mi Padre celestial está conmigo y que nada me va a pasar. Primera de Juan 4:18 dice: sino que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva con sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No debemos temer cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué? Primero, porque Mateo 22:29 dice que el temor viene porque no le conocemos. Una de las pruebas inequívocas que no estamos teniendo una buena relación con Dios es cuando pasamos con temor a todo. La Biblia dice: no tendremos temor de malas noticias.
No dice que no habrá malas noticias, sino que aún habiendo malas noticias, nosotros no vamos a tener miedo ni temor de malas noticias. Jesús le dijo en Mateo 22:29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿De dónde viene el temor? De ignorar lo que Dios ha prometido en su palabra. Yo prefiero tener fe, yo prefiero creerle a Dios. El temor viene de mi falta de confianza en Dios, porque cuando yo conozco quién es Dios, cuando yo tengo una relación íntima con Dios, yo sé cómo Dios me cuida, yo sé cómo Dios me guarda. Y esa confianza solo se adquiere cuando pasamos más tiempo en su presencia. Mi confianza se debilita, amado hermano y amigo que nos escucha, cuando yo no estoy dando el máximo. Si yo aprendiera y me diera el máximo por Él, no tendría ninguna duda de que Dios siempre va a cumplir. Dios siempre va a dar todo. La gente tiene dudas y miedo de que Dios dé todo porque ellos no están dando todo. Si yo me diera al máximo a Dios, no tendría ninguna duda que así como yo me doy al máximo, Dios también siempre cumple. Dios también siempre se va a dar al máximo. Si yo cumpliera mi parte, no voy a tener ninguna duda de que Dios siempre cumple su parte. Hay una historia de una niña que tenía varios pocos de chocolate y su amigo tenía un poco de bolinchas, llamamos en Costa Rica, de canicas. Y el amigo le dice, le cambio todas mis canicas por sus chocolates, todos sus chocolates. Y la niña le dijo, está bien. El niño buscó entre su bolsa, saca las canicas o bolinchas y deja allí la que llamamos la tiradora, la especial, la escogida, y saca el resto de sus bolinchas o canicas y se lo entrega a la niña. La niña agarra todos sus chocolates y se los da al niño. Cuando ya se separan, el niño va caminando, se detiene un momento y piensa, ¿me habrá dado todos los chocolates esa niña? ¿Sabe por qué? Porque él no dio todas sus canicas. Había una canica, había una bolincha en su mano que le decía que podía haber la duda de que esa niña no le hubiera dado todo porque estaba juzgando según su opinión. Hermano, Dios siempre va a estar allí para nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos, los que lo dejamos a un lado, lo dejamos afuera y luego queremos que Él corra a socorrernos. Si usted y yo aprendemos a vivir para Dios, estaremos seguros de que Dios tiene el control de la tempestad. ¿Por qué tememos? Porque el temor viene por no conocerlo. Porque el temor viene, número 2, porque no creemos en su poder. Cristo entonces, dice la Biblia, que se levanta y reprende y ordena a la tempestad que se calme, y lógicamente la tempestad se calma. Esto es algo que todos los seguidores deberíamos conocer. El poder de Dios que está establecido en su palabra. La ignorancia de su palabra es lo que nos hace ignorar lo que Dios puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo? En este tiempo de coronavirus, en este tiempo de virus, en este tiempo de tempestad. ¿Qué tenemos que hacer cuando la tempestad viene? Número 1, lo que tenemos que hacer cuando la tempestad viene es creer que Dios tiene el control sobre cualquier tormenta. No podemos cambiar las circunstancias, pero tenemos un Dios que sí puede. Él tiene el control siempre, sin importar el tiempo o lo duro de sus tormentas. Dios va a hacer que usted salga librado de todas ellas. A Dios no le importa ni el tamaño ni la fuerza de las tormentas. Definitivamente debo creer que Él es por encima de cualquier tormenta. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces cuando las tormentas nos atacan? Cuando las tormentas vienen a nuestra vida. Número 1, creer que Dios tiene el control sobre cualquier tormenta.
Número 2, debo enfocarme. Lo primero, creer que Dios tiene el control sobre cualquier tormenta. Número 2, debo enfocarme. Debo escoger a dónde voy a dirigir mi mirada, si a la tormenta o a Dios. Cuando pasamos más tiempo viendo la tormenta, se nos va a hacer cada vez más grande. Cada vez la vamos a ver más grande. Cuando estamos pasando tormenta, siempre van a estar presentes estas dos opciones. O pongo mi mirada en Jesús o la pongo en la tormenta. La Biblia me aconseja, Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra mirada, nuestros ojos, nunca deben apartarse de Jesús. Porque en el momento en que nosotros lo hagamos, vamos a perder la perspectiva, y los problemas y los ruidos de la tormenta se van a hacer cada vez más grandes. Repito, ¿qué hacer en medio de la tormenta? Número 1, creer que Dios tiene el control sobre cualquier tormenta. Número 2, enfocarme. Enfocarme quiere decir dejar de estar poniendo mi mirada sobre la tormenta y empezar a poner mi mirada sobre Jesús, el autor y consumador de la fe. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 17 al 18 dice lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor y excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo hacer que esta tormenta o tribulación entonces produzca algo a favor nuestro? Porque déjeme decirle algo, estoy totalmente seguro, no tengo la menor duda de que Dios ya está trabajando en medio de esta tormenta, en medio de este virus, en medio de este COVID-19, cualquier nombre. Dice que el nombre de Jesús es por encima de todo nombre. Ya Dios está trabajando a favor de ello. Y vamos a oír testimonio de todas las cosas buenas que Dios va a sacar y está sacando dadas las circunstancias que están habiendo. Solamente seamos obedientes. ¿Cómo hacer que esta tormenta o tribulación produzca algo a favor nuestro? Trabaje a nuestro favor, cambiando nuestra mirada de lo que estamos viendo, de lo obvio, a lo que no estamos viendo, cambiando nuestra mirada de lo que está sucediendo al Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, al que le dijo al mar que se calle y se cayó, y sus discípulos dijeron: ¿quién es este que hasta la mar le obedece? Sino mirando lo que no se ve, lo eterno, lo que dura para siempre. Y eso se llama fe. Mirando las cosas que no se ven, eso se llama fe. Lo tercero que tenemos que hacer: primero, creer que Dios tiene control sobre cualquier tormenta. Segundo, enfocarme de lo que está sucediendo, el que puede resolver lo que está sucediendo. Y tercero, recordar dónde está Jesús. Hermano amado, amigo amado, tú que me escuchas en esta hora y en esta mañana, donde no hay casualidades, Jesús siempre está donde Él dijo que iba a estar. En medio de las tormentas, Él está en la barca, porque Él no huye. Él nunca se sale de la barca. Él nunca sale en carrera. Él está allí. Y aunque a veces te parezca como si Dios no estuviera cerca, como si Dios no estuviera contigo, a pesar de todo, lo sientas o no lo sientas, si tú te estás guardando para Dios, buscándole, orando, leyendo su palabra
y apartado de pecado, entonces puedes estar totalmente seguro, totalmente segura de que Él está en la barca. Siempre nos ha intrigado el que la Biblia nombre que Jesús estaba durmiendo en la barca, en que Jesús se encontraba en medio de la tormenta de una barca que se movía de un lado a otro, durmiendo. ¿Por qué Jesús está durmiendo cuando está la tempestad? ¿Por qué en medio de la tormenta Jesús está durmiendo? Déjame decirte algo que aprendí hace muchos años. Jesús podía dormir en la barca en medio de la tempestad porque Él sabía quién movía la barca. Porque Él sabía que su Padre Celestial era el que movía la barca y que todo está bajo el control del Padre y que Dios tiene todo bajo control. Yo sé que Dios tiene el control sobre esta barca. Yo sé que Dios tiene el control sobre esa tormenta que está sucediendo fuera de tu casa que se llama COVID-19. Y voy a hacer lo que las autoridades sanitarias nos ordenen que tenemos que hacer. Pero déjame decirte algo. Estoy totalmente seguro de que Dios tiene el control sobre esta tempestad, sobre esta tormenta. Leía un mensaje que me mandaron. Lo escribe Arthur W. Pink, un pastor de principios del siglo, y decía que a Dios no le tomó por sorpresa esta enfermedad, ni los virus, ni las plagas, nada. A Dios nunca le toma nada por sorpresa. Ya Dios sabía lo que venía y a Dios no le asusta nada de lo que venga. Tenemos un Dios que puede todo. Tenemos un Dios que puede librarnos de esta tormenta, que puede librarnos de esta tempestad, y estoy seguro que lo va a hacer. Simplemente estemos donde Dios dice que tenemos que estar. Simplemente busquemos su palabra y creámosle a Él. Simplemente aprendamos a no temer porque demostramos que conocemos a Dios y que Dios tiene el control. ¿Sabe quién mueve la barca? ¿Sabe quién tiene el control sobre el COVID-19 y cualquier coronavirus que venga de aquí en adelante porque vinieron para quedarse? Dios sigue teniendo el control. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. En tiempo de tormentas, yo decido seguir creyendo en Él. Termino con lo siguiente. Hemos aprendido hace tiempo que Dios cambia nuestros planes. Cuando compartimos con la gente en la iglesia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, hemos visto que mucha gente tenía planes para estos días. En la iglesia teníamos planes para ir de misiones a Puerto Jiménez. Hermanos tenían planes de viajar a los Estados Unidos. Hicieron planes, reservaciones, vuelos, hoteles, y Dios cambió los planes. Y hay tres cosas que siempre van a suceder cuando Dios cambia los planes. Muchos de ustedes no tenían planes de quedarse hoy en su casa. Muchos tenían planes de venir a la iglesia hoy. Muchos de sus planes eran de viajar. Pero cuando Dios cambia nuestros planes, hay tres cosas que suceden. Número uno, Dios llama nuestra atención. Hace tiempo no nos estamos comunicando con Él. Hace tiempo no sacamos un verdadero momento para el Señor. Y Dios llama nuestra atención. Los problemas, el cambio de planes, siempre van a hacer que Dios llame nuestra atención. En medio de los problemas, Dios nos grita. Es tiempo de hablar, es tiempo de comunicarnos. Así que Dios está llamando la atención de la iglesia. Número dos, cuando Dios cambia los planes, Él siempre tiene un plan mejor. Hay algo que Dios tiene para la iglesia y vamos a oír testimonios, no tengo la menor duda. Espero oír sus testimonios de lo que Dios está haciendo y va a hacer en medio de las crisis, porque Dios nunca desperdicia una mala experiencia. Dios llama nuestra atención, Dios tiene un plan mejor, y lo tercero, Dios quiere, cuando Él cambia los planes,
que nosotros sigamos confiando en Él. Yo sigo confiando en Él, a pesar de que los planes cambiaron. Yo sigo confiando en Él porque Él siempre ha sido fiel. Durante mis 54 años de edad, Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Dios nunca deja su fidelidad, porque si hay algo que Dios honra es su palabra, y su palabra dice que no hay enfermedad, ni plaga, ni virus que toque mi morada, y que no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo. Déjame orar para terminar. Señor bueno y Padre de la gloria, yo te pido que esta palabra penetre a lo más profundo de los que nos escuchan en esta mañana, y que tú les des confianza y fuerza para creer a tu palabra por encima de lo que vemos, y cambiar su enfoque de lo que estamos viendo a lo que no vemos, Señor. A tener fe, Padre, en que tú tienes control de todo, Padre celestial. Yo bendigo a cada persona que ha escuchado este mensaje. Yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a mis hermanos, yo bendigo a mis amigos, a mis amigas, a toda esta gente que está escuchando, Señor. Es una palabra de certeza de que tú siempre tienes el control, a pesar de lo que suene afuera, a pesar de lo que se levante afuera. Tú sigues, Señor, siendo fiel a tu palabra. Tú honras a los que te honran, Padre. Bendice a la comunidad cristiana Pozos de Agua Viva. Bendice a los hermanos, a las hermanas. Sana a los que están enfermos. Bendice Santana. Bendice Pozos, Señor. Trae un avivamiento sobre este pueblo, Señor. Enséñanos a confiar en ti, y que tu mano de poder está con nosotros. Aunque caigan 1000 a mi lado y 10,000 a mi derecha, yo voy a estar confiado en ti, porque tu palabra así lo promete, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.